Bueno, estamos aquí con unos invitados de lujo que van a saltar esta mañana en el tiempo, pues, no decimos los años, bastantes años atrás. Vamos a rememorar épocas de juventud, de alegría, de amistad, de compañía, de formación, de entretenimiento, que eso es lo que era la radio. Estamos aquí con 4 invitados: Juanita Herena, Marta Morós, Mari Carmen Gómez Morte y Arsenio Fernández. Y los hemos reunido a los 4 porque son supervivientes, hay algunos más, pero yo creo que pocos más supervivientes de aquella aventura tan maravillosa que fue Radio Abarán, la voz del Valle. Ningún día más apropiado que el de hoy, que es el Día Mundial de la Radio, para evocar, recordar aquellas vivencias que tuvisteis en aquella emisora tan entrañable, tan modesta, tan humilde, pero al mismo tiempo para vosotros tan importante en vuestra vida. Buenos días antes de comenzar. Buenos días. Bueno, estamos celebrando, ya decía, el Día de la Radio. Vamos a ir al año 61, 62, aquellos años gloriosos donde estaba Abarán en plena palpitación económica, social, deportiva, cultural, y vosotros contribuisteis mucho a esa vitalidad del pueblo en aquellos años 60. Vamos a hablar de aquella Abarán, la voz del Valle, y vamos a recordar, vosotros estáis aquí, pero hay muchos que ya no pueden estar con nosotros, os recordaremos. Vamos a recordar cómo fue vuestra entrada en aquella emisora que estaba situada, primero, según dice Peñaranda, hubo una radio parroquial primero en la parroquia, pero después ya se subió encima del ayuntamiento. Sí, donde estáis vosotros. Sí. Vamos a ver cómo os ficharon, entre comillas, cada uno en aquella radio Abarán, la voz de Valle. Juana. Pues a mí resulta que yo en aquella época tenía 14 años y dijeron, no sé cómo me enteré, que pedían unas voces para la radio, una radio que habían formado José María Peñaranda con un grupo de personas, principalmente de estudiantes que venían en vacaciones y ayudaban. La primera que estuvo fue 2 madrileñas que venían siempre a casa de Maruja de la Pateta, en la Plaza Vieja. Esas fueron prácticamente las que abrieron la emisora en el 61. Más o menos. Y resulta que pues yo me presenté, tenía 14 años, la radio me había encantado siempre porque mi padre me la transmitió, le encantaba oír la radio y me transmitió también el saber leer, escribir y principalmente leer muchísimo. Pero ¿sabes lo que leía él? Un diccionario. Tiene 3 tomos, grandes, inmensos, que eso ya tú ahora te lo reducen y te hacen un diccionario, mini diccionario. Pues él tiene 3 tomos, que los tengo yo en casa, y se tiraba el día entero leyendo, bueno, el día entero, cuando tenía tiempo, leyendo el diccionario. Me transmitió el saber, el querer estudiar no, el amor a la lectura y el amor a la radio. Eso lo heredé de mi padre. ¿Pero quién te fichó? ¿Quién te dijo? Juana, ¿cómo subiste tú a la primera? Yo subí, por eso, subí la escalera, que eso es inmenso. Ahora, vamos, no podría subir ni 3. Allí teníamos 40, pero yo no notaba, cuando subía, yo no notaba. Yo creía que subía al cielo. Subía a hacer lo que me gustaba y yo creía que vamos. Y resulta que José María nos entrevistó, no sé quién fuimos también, y me dijo, di 2 frases solamente delante del micrófono. Entonces dije, ¿qué digo? Porque yo no sabía absolutamente nada de lo que iba eso. Oía la radio, pero yo no sabía lo que llevaban dentro. Dice, simplemente di Radio Abarán. Y entonces digo yo, sintonizan ustedes Radio Abarán, la voz del Valle, porque resulta que le había oído a ellos decir eso. Y entonces pues me dijeron, sí, tiene un tono de voz muy bonito y aparte como no eres mucho del pueblo, no tiene un tono diferente, tu voz tiene un tono diferente, luego se te ve muy natural, que no me había puesto muy nerviosa, quizás esté más nerviosa ahora, ¿sabes? Que antes, porque es que parece como mi primer día, ¿sabes? El estar aquí ahora mismo es como mi primer día de radio, aparte que yo veo un micrófono y me vuelvo loca, ¿eh? Eso me encanta, a la hora que sea. Y así nació mi historia en la radio. ¿A tus 15 años? Mis 14. 14 años. A los 15 los cumplí allí en la emisora, los 15 los cumplí.
que por cierto me dieron una fiesta y me lo pasé de maravilla, porque éramos una familia, allí era una familia, no éramos ni nos protegían. Todos los que habían, que eran montones de estudiantes y de gente que yo conocía allí, éramos una familia, eran hermanos y nos protegían, es que nos protegían a las mujeres que estábamos allí, es que nos protegían de todo, nos mimaban, incluso la gente ya del pueblo que después nos conoció, ya te comentaba antes, que la Plaza Vieja yo conocía todo el mundo, el recinto, el recinto ese de la Plaza Vieja, yo lo conocía perfectamente, sabía cuándo salían a comprar, cuándo venían del médico, y siempre estaban pendientes de la radio y de nosotros. Es decir, que eso fue maravilloso, fueron uno de los mejores años de mi vida, junto con el nacimiento de mi hijo y conocer a mi marido, esos fueron los mejores años de mi vida. Muy bien, Marta, ¿cómo fue tu fichaje por la radio? Esas primeras subidas a las escaleras del ayuntamiento. Pues, bueno, la escalera era nombrada, pero a mí me fichó Pedro Augusto. Un día que estábamos en la ermita paseando, era amigo mío, y me dijo, Marta, ¿por qué no te vienes a la radio? Digo, pues, me encantaría, pero tengo que pedir permiso. Primero en mi casa, yo no sé si me darán permiso o no me darán, pero si me dan permiso, cuenta conmigo, que sí, que eso quedó así. Pues bajé a mi casa loca de contento. Se lo dije a mis padres y como la verdad es que mis padres cualquier cosa que han visto que era para cultura, para algo mejor, siempre me han apoyado. Entonces, pues me dijeron que sí. Yo creo que no hice una encuesta ni hice nada más que me dijo Pedro Augusto, baja a tal hora, él estaba ahí esperándome y me dijo, esto tienes que hacer. Y allá que yo, pues lo hice. Y la verdad es que desde entonces, pues tuve la suerte de encontrar allí unos compañeros estupendos que siempre nos hemos llevado muy bien, que había muy buen ambiente y que es verdad que había, por ejemplo, puedo nombrar a Palmira y Marica, eran dos personas que después de todas las noches, después de cerrar la emisora, nos tenían preparado algo en su casa y no íbamos a su casa entonces a tomar algo porque nos tenían mimadas por completo. Y nada, pues la verdad es que... ¿Qué edad tenías tú entonces en aquella época? Pues en aquella época, pues yo soy de la edad de Juana, pues podía tener a lo mejor un añico más que ella. Bueno, un año más era... Vuestra adolescencia la pasaste... Era de la misma edad, no, pero que a lo mejor empecé un año después que ella. Sí. Ella ya estaba allí en la emisora y estaba... Yo fui de la última que entró a la emisora. Entonces, pues, claro, las otras eran veteranas. Pero bueno, me acogieron bien y al final, pues a los 4 días era una más de ellas. Mari Carmen Gómez Morte. Mari Carmen de Morte la conocemos. Buenos una voz días. También muy radiofónica y que aún la mantiene como como con el tiempo se pierde todo, la voz también. No, la inquietud no se pierde con el tiempo y vosotros no habéis perdido la inquietud y eso es lo importante. No, hay cosas que se pierden, pero la inquietud... Que fue la inquietud no, por supuesto. No. Eso me lo llevaré a la tumba, eso tenlo por seguro. ¿Cómo fue tu fichaje o tu entrada en la radio? Pues mi fichaje fue porque Domingo de la Hoya, que le decíamos, me dijo si me gustaría pertenecer a la emisora y le dije que sí. Entonces me hicieron también una prueba y don José María Peñaranda, estaba yo un día abordando, dice, no hay prueba que valga, te vienes para la emisora. Y así fue. La verdad que aquella radio era una radio que cumplía la misión para lo que está hecha la radio, formar, informar y entretener. Era una radio formativa porque yo allí conocí a muchísimos poetas, a muchísimos escritores, muchísima gente que igual yo leía, me gustaba leer. Mi abuelo me dejó el Quijote de Mejora. Dice, no te dejo nada material, pero el Quijote quiero que lo tenga en la mesilla porque es un libro de sabiduría.
y es para consultarlo, no para leerlo. Y aquello, pues la verdad, a mí me vino de perlas. Esa radio informaba, dábamos las noticias, rezábamos el rosario, éramos muy piadosos. Y también, pues, las noticias que dábamos informaba y, claro, formaba. Porque cuando tú lees a los poetas, cuando tú lees a los escritores, había un programa que se llamaba Personajes de nuestra historia, que era un programa estupendo, porque allí conocimos también muchísimos personajes. Y eso, junto a lo que leía, pues la verdad me iba formando, porque lo principal en el ser humano es formarse. Un ser formado no es dañino, nunca puede hacer daño, porque lo que hace lo hace a conciencia. Entonces, pues para mí fue la radio un auparme en la vida, una ilusión enorme. Cada vez que paso por el callejón que va de la plaza, Sí. a la placeta de Jarras, y mirar aquellas escaleras que las subía como una pluma, como ellas han dicho, salíamos de trabajar, nos lavábamos las manos y subíamos a escape la escalera, pero aquello no lo sentíamos, porque había juventud. Y entonces, ante la juventud no hay nada que se imponga. Pero la inquietud, como tú muy bien has dicho, esa no se pierde. Entonces yo esta mañana me levanto muy temprano, he dejado la aseo en el horno porque yo soy muy moderna, llevamos las cosas de la casa entre los dos, y le he dicho, marido, yo la hago y tú la haces. Y cuando baje yo estoy muy tranquila, que voy a pasar una mañana estupenda recordando aquellos maravillosos tiempos de Radio Abarán, emisora La Voz del Valle. Muy buenos días. Bueno, y aquí tenemos el hombre de esta mañana, Arsenio Fernández. Arsenio Fernández, ¿cómo fue tu fichaje? Yo mi fichaje no te puedo explicar, Pepe, cómo fue, nada más que de la noche a la mañana yo me vi subiendo la escalera y poniéndome detrás del locutorio, delante de los tocadiscos, porque nosotros le decíamos tocadiscos. Yo recuerdo que allí viví yo momentos muy emocionantes. Allí conocí personas, como ellos acaban de decir, que ya no éramos amigos. Aquello ya no ser amigos. Aquello era ya una amistad que traspasaba a ser hermandad. Entonces, a mí siempre me gustó la música, pero en aquel momento todavía me gustó más. Allí pasábamos ratos muy agradables, muy agradables. Entre ellos, ¿cómo te diría yo? Yo qué sé. Yo bajaba, que yo tenía los discos a mediodía, a mí me tocaba de las 1 a las 3. Yo subía del matadero, me iba derecho. Digo que me voy a la emisora que se me hace tarde. Allí esperaba que bajara mi amiga Juana, que siempre durante todos los días de Hacienda, los discos nos tocaba a Juana y a mí. Y los domingos, esa hora se intercambiaba entre todos los demás que habíamos. Por ejemplo, Domingo, Maruja de Castro, que también estuvo, el primo de Domingo Barrales y su primo Constantino. Ya no recuerdo eso nada. Augusto, cuando yo entré, Augusto ya no estaba. Bueno. Augusto fue el que me empujó a que me quedara. Entonces recuerdo que a nosotros nos hacían las listas de los discos que se ponían dedicados a mediodía y había que llevarlo en Pepe Lanati, donde tenía la tienda Pepe Lanati, en la calle Doctor Molina, que antes era Médico Gómez. No Médico Gómez, no, ¿cómo era? Equipo de llano. Entonces se subían allí y se dejaban otra lista en Augusto. A las 12 del mediodía pasaban por la casa, recogíamos la dedicatoria, la pasaba al locutorio, seleccionaba los discos para tenerlos preparados cuando bajara la locutora. Mi recuerdo mayor fue cuando en un momento se ponía, por ejemplo, para la campaña Navidad o otra cosa que se necesitaba, había un programa que se decía Discoteca en Marcha. Yo no me explico cómo en aquellos tiempos nosotros lo hacíamos, porque nosotros en la discoteca teníamos los discos seleccionados por partes, como si fueran cajas. Entonces, por ejemplo, se picaban los del Real Madrid con Atlético de Bilbao y decían, yo doy 5 euros porque me pongan el himno del Atlético. 5 pesetas. Bueno, perdóname que ahora ya. De euro, no sé, eso Sí. 5 pesetas porque me pongan el himno del Atlético de Bilbao. No había empezado a sonar cuando sonaba el teléfono. Quiero el del Madrid, yo di 10. Entonces, a lo mejor en ese momento ya no querían ninguno de esos dos discos, porque si se picaban, no los guardaban, los tenía a mano. A lo mejor te pedían, yo quiero la canción esta de Manolo Escobar, que tenéis que ir corriendo a la estantería y coger discos de Manolo Escobar. Pero en aquellos momentos nosotros no nos pesaban la edad. Es como acaban de decir mis compañeras. Las escaleras para nosotros eran un eso. Si las tuviera que subir ahora,
con todo lo que me gustó la emisora la perdonaba, pero al serio no subía a la emisora. Yo viví allí momentos, igual que ella, muy agradables, muy a gusto, y los recuerdos no se me han olvidado. Mira, Pepe, tengo que reseñarte una cosa, que es que era extraordinaria, porque nosotros estábamos transmitiendo y entonces de fondo teníamos la música de unos pájaros que tenía el Rojico, el jardinero, es que vivían allí, ¿sabes? Y entonces el fondo musical nuestro siempre eran los pájaros del Rojico. Bueno, eso era extraordinario, ¿sabes? Muchas veces a lo mejor hacía un programa de tristeza o una necrológica o algo y el pájaro estaba siempre piando y cantando, ¿sabes? Bueno, y el Rojico, cuando empezaba a gritar con su mujer, que también se lo veía de vez en cuando. Bueno, se me ha olvidado comentar que entonces hasta qué punto llegábamos los de la emisora, que estábamos funcionando hasta Jueves Santo por la mañana a las 12. A las 12 se cerraba la emisora, hasta Domingo de Resurrección a las 10. Por cierto, nunca se abría a las 10, porque al tener la procesión debajo, hasta que la procesión no se iba de la plaza, no enchufábamos la emisora. Recuerdo también que una vez un sacerdote, que no recuerdo cómo se llama, es algo grueso, que decía una homilía buenísima. Y me acuerdo que las 9 novenas de la Virgen de los Dolores, como me tocaba de 6 a 9, a mí, sacaba, como una especie de bocina que hay ahora, la sacaba al balcón y enchufábamos, porque transmitíamos la novena, enchufábamos la homilía y la gente que pasaba por la plaza movía la cabeza para arriba y veía eso y se paraba. Entonces había movimiento, en aquellos tiempos había movimiento en la Plaza Vieja, aunque nada más fueran personas que se subieran a comprar, a hacer otras cosas. Pero es que yo ahora vivo en la calle Doctor Molina y hay veces que me asomo a la calle y no me va a pasar una. La radio era una buena compañía de movimiento. Marta, los discos dedicados eran muy buena, un lugar, un tiempo para la anécdota. Cuéntanos una anécdota de aquellos discos dedicados que pasó en tu casa. Pues en mi casa pasó que siempre, pues cuando nos faltaban dedicatorias, pues le dedicábamos a gente que nosotros conocíamos para que... Y se me ocurrió dedicárselo a mi padre. Y yo no sabía ni en ese momento qué disco era el que le estaba dedicando, nada más que dije a mi padre con todo cariño va esta canción. Y la canción era Que no quiero trabajar. Cuando en mi casa lo oyeron, mi madre cuando subí, dice, muchacha, pues qué canción la has dedicado a tu padre. Digo, pues yo qué sé, mamá, pues una canción que no había dedicatoria, y le dedica esa canción. Dice, pero no había otra canción para dedicarle, nada más que esa. El no quiero trabajar, cuando tu padre no es un gandul, ni es una persona, yo qué sé, que no era un vago, ni era, sino simplemente un hombre normal y corriente que trabajaba todos los días y que... Pero yo digo, ¿eso qué tiene que ver? Eso no tiene importancia. Pues, le dedica esa canción, pues esa canción. Dice, sí, pero cualquiera que la haya oído habrá dicho, pues cuando se lo dedica a su hija será por algo. María Carmen, contabas tú antes, perdona, que también algunas veces alguna mujer se dedicaba a discos a sí misma de un admirador, cuéntanos sin nombrar. Sí, una señora se dedicaba a discos a sí mismo y se puso disco ella misma de un admirador en el día de su santo. Pues llegó el marido y entonces dice que de dónde había salido ese admirador de su mujer. Y claro, como nosotros teníamos en distintas tiendas del pueblo los discos para recoger, los de los socios, pues era imposible el saberlo. Lo sabíamos, por supuesto que lo sabíamos, que había sido ella misma. Y claro, ese día pues se llamó la Marimorela. Y claro, aquello fue... Yo lo pasé muy mal, la verdad, porque hizo la mujer de comer relleno y lo tiraba a la calle, las pelotas salieron por la calle y tal. Y por la tarde, que me tocaba a mí esa tarde, pues iban los dos por la plaza, ven así, no te voy a dar un abrazo, cogido así, abrazado. Y estaba allí el pirrino, y entonces dice, mira, para que te metas tú en las cosas de los matrimonios. Y muchísimas anécdotas. Y esa señora que se levantó por la mañana y encontró que su hija no estaba en la cama. Mi hija que no, porque dejaba en la puerta con una silla detrás.
hasta que llegaban los... En aquellos tiempos se podía hacer. Hasta que llegaba el último que cerraba. Se hacía o a veces poco, que no. se hacía poco. Y entonces dice, mi hija no ha venido. Y entonces viene la madre del novio de esa hija y dice, oye, ¿y tu hija? ¿Tú sabes dónde está tu hija? Dice, ¿por qué? Dice, porque mi hijo no ha venido a dormir. Dice, pues entonces tiene que estar junto con la mía. Dice, cuando tu hijo no ha venido, tiene que estar junto con la mía. Dice, ahora mismo me voy a un sitio. Dice la hija, pues ¿dónde vas? Dice, tengo que ir a un sitio ahora mismo urgente. Y entonces se fue a la emisora y le puso un disco a la hija y le puso Arrepentida vendrá. Y dice, pero mamá, ¿dónde has venido? Cuando llega a su casa dice, mamá, pero ¿dónde has ido? Dice, pues ¿dónde voy a ir, nena? Dice, para ponerle un disco a la hermana. Dice, ¿pero qué disco has puesto? Dice, pues ¿qué disco le voy a poner? Para Arrepentida vendrá. O sea, anécdotas de esas que... Sí, también se pasaban nervios, muchos nervios. Que pasaban. Yo recuerdo un día que en las pérdidas las llevaban a la emisora, lo que se había perdido, objetos perdidos. Y luego pues, había gente que lo recuperaba porque lo devolvía. Y yo un día digo, se ha perdido un papel de nota. Y entonces subió Pepe Luis, tu cuñado, y dice, Mari Carmen, un papel de nota no se puede perder. Y era un pedal de moto, que se había perdido. Sí, sí, o sea que los nervios también contaban muchísimo. Pero eso, mira, nos ha dado soltura, como estáis comprobando, para poder hablar aquí con dicha soltura. O sea que todo en la vida es un aprendizaje y merece la pena. Yo me acuerdo que no teníamos, bueno, ese día no teníamos muchos discos y había que terminar la jornada de discos dedicados. Y resulta que dice Arsenio, venga, ¿qué vamos a hacer? Digo, tú no te preocupes, abre el micrófono, digo, la canción que a continuación van a escuchar ustedes va dedicada al sincronista que tenemos aquí, que es un tío muy amable y se llama Arsenio. Digo, Arsenio, feliz viaje, que regreses pronto. Bueno, pues el pueblo entero estuvo durante 3 días preguntando dónde se había ido. Claro, si teníamos que cumplir con el programa y no teníamos ni una sola dedicatoria. Había que sacarla de donde fuera, de esa anécdota. De esas montones. Y los anuncios. Oh, los anuncios, eso eran ya, los anuncios no te... Unos anuncios, pero rarísimos, ¿sabes? Porque algunas veces te llevaban unos anuncios que no te podías imaginar. Y me acuerdo también que yo trabajaba en el almacén de Polo, bueno, que siempre será el de los Carrascos, y me tenía que salir a la 1:15 justas para llegar a tiempo de los discos dedicados. Tú imagínate lavarme y bajar a la emisora. Bueno, eso era volar. Llegaba a la emisora, pero antes de irme, mi salida del almacén era como un desfile de moda. Yo ya sabía la gente que yo salía a la 1:15. Si habían 500 mujeres en la conserva, 500 mujeres por donde yo pasaba que empezaba, Juana, un disco, me va a dedicar un disco, Juana, un disco. Pues bueno, yo ya le dedicaba discos, ¿sabes? El día de mi santo sin esperarlo, ni yo, vamos, cómo me lo iba a imaginar, ni lo quería siquiera. Me llenaban la casa de regalos, ¿sabes? De la gente lo agradecía que era. Y a mí no me costaba trabajo poner un disco, ¿sabes? Pero ellas se sentían importantes porque yo les decía, me acordaba de muchas y les decía, incluso la llamaba por su propio nombre, ¿sabes? Bueno, cosas de esas así maravillosas, gente maravillosa. Se han portado con nosotros de siempre se han portado maravillosamente. Nos hemos sentido arropados durante el tiempo que duró la emisora. Para mí fue la experiencia más grande, desde luego. Tengo que recordar aquí que la primera vez que yo me vi en Granada fue cuando la Banana estaba en segunda división. Jabeque era el que organizaba el viaje. Bueno, Jabeque o alguien que estuviera... La cuestión que llega Jabeque y nos dice, tantos billetes hay para si queréis ir a Granada. Pues claro, nosotros, con 17 o 18 años, que no habíamos salido del cascarón, para Granada que nos fuimos. Por la mañana nos fuimos a las 5 o las 6 de la mañana y volvimos por la noche después de jugar en la Banana. Resulta que no hizo un día de frío, que todos íbamos con ropa hasta aquí, pero nosotros vimos la Alhambra, vimos el Generalife, lloviendo y todo conforme estaban, pues nosotros al fútbol no fuimos, nosotros nos fuimos a ver Granada, ¿lo sabes?
De esa anécdota, muchísimas. Ese viaje, otro día fuimos a la playa y como jóvenes que éramos, me acuerdo que fuimos a Mazarrón, a Bahía. Y al llegar a Bahía estaba nulo. Pues nosotros como jóvenes que éramos, allí bailando dentro del agua. ¿Quién pagó después el plato en nuestros cuerpos? Que nosotros vinimos chucarrados, pero chucarrados todos. Es que te podías sentar otro día la camisa en el cuerpo de cómo veníamos a la espalda. Algunos ya hasta con ampollas, ¿lo sabes? Sí, de aquel viaje tengo yo un recuerdo muy grato. Vine con 40. Claro, claro. Y entonces me ponían discos a Mari Carmen diciéndole que contra la fiebre, pastilla Granada. Y lo pasé bastante mal, pero Granada me encantó. Pero la vimos. Ah, y también te acuerdas que se llevó Jabeque un pan de esos grandísimos. Y cuando entramos allí a tomar algo con la cerveza o Fanta o lo que queríamos, claro, el tendero se puso loco de contento de ver tanta gente. Y luego pedimos vino y Fanta, vino, agua y Coca-Cola, claro, que éramos críos. Menuda decepción llevó el pobre. O pero sea no, que... bueno, sí. No, nada, que lo pasábamos bien. Pero no han contado el final del Sacromonte, cuando estuvimos en el Sacromonte. Yo no, es que no recuerdo, Juana, ya hace Ya, bueno, años. las neuronas ya están... Sí, están ya algo. Pues yo me acuerdo, todavía tengo por ahí alguna neurona que me está funcionando, dando vueltas en la cabeza. Y me acuerdo que contrataron una sala de estas que hay en el Sacromonte, de flamencos, que te bailan. Bueno, yo creo que contrataron el grupo más feo que había, no en el Sacromonte, sino en España, ¿sabes? Por desgracia nos pillaron una pobre tuerta, una coja, ¿sabes? Y aparte que no estaban muy... Muy atentos. Bueno, fue terrible. La sincronía no era buena, ¿no? Hay una anécdota también que vuestras familias estaban bien, lo de la radio, habría alguna... No, mi padre estaba orgullosísimo. Y mi padre venía de su trabajo, Sí. y lo primero que hacía era conectar la radio, estuviera quien estuviera, mis compañeros, o estuviera yo, lo que fuera. Él le encantaba de oírme. Bueno, él le encantaba todo lo que yo hiciera. Yo me saqué el carnet de conducir aquí, que fue una de las primeras, porque me acuerdo perfectamente. Y le encantaba todo lo que hiciera, que fuera en beneficio mío, Y eso que aprendiera. En aquellos tiempos la emisora tenía poca cobertura. Solamente se ceñía a lo que era el pueblo. El término municipal. Era muy raro, al cruce yo creo que no llegaba. Sí, a Cieza llegaba. Sí, pero bueno, pero en ciertos días era de onda media, no tan especial como ahora. La frecuencia, después pasamos a la frecuencia modulada, ahora esto a base de ordenadores, pero aquello era manual. Allí todo era manual, todo era, se hablaba. Yo me acuerdo que la Juana bajaba corriendo, se metía y no me daba tiempo nada más que ponerle en el cristal del locutorio el disco. Ella ya tenía la dedicatoria allí, el disco que íbamos a poner. Y sin poder respirar. Y ella se ponía a leerlo, descansaba el tiempo que sonaba el disco. Me acuerdo de una anécdota que habían discos especiales, tipo dedicatorias especiales. Y si la dedicatoria normal valía 3 pesetas, el especial valía 5. Y resulta que como jóvenes que eran, nos tocó a Juana y a mí el día San José. Y cojo, miro las dedicatorias especiales y teníamos pues, para haber terminado a las 10 de la noche. Allí metió los dos, digo, Juana, yo a las 5 y 6 me quiero ir. Dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Digo, muy sencillamente. Tú lees la dedicatoria y mientras tú lees la dedicatoria está sonando el disco. En cuanto haya terminado, desde lees tú 2 segundos el disco y empieza otro. Y a las 3 de la tarde estábamos los dos en la calle. Era un hombre con recursos. Sí, y con genio. Algunas veces te había el micrófono y te dejaba 10 minutos y decía, habla. Sí. Y si en ese momento estabas que se te había ido por otro sitio, no sabías qué decir. Arsenio, cierra el micrófono haciéndole señas. Arsenio, pon música. Pero al final hacía lo que le daba también la gana a él. Era muy travieso. Sí, era muy travieso. Hay está una de las personas también fundamentales para la cual la radio fue un cambio en su vida y fue la vocación que es Pepe Luis, es mi cuñado Pepe Luis. Pero su padre no lo comprendía demasiado el tema de la radio y cuenta una anécdota que la voy a leer porque ya sabemos que en el 98 hicimos una charla donde recreamos toda aquella estuvo a gusto. La mayoría. Y pusimos discos, trajimos tocadisco y todo.
Cuenta Pepe Luis, porque yo sé que mi suegro Enrique no le gustaba mucho que su hijo fuera locutor, quería para otra cosa, pero él, su vocación de su vida era locutor, le encanta, lo que le encanta. Y de resulta, cuenta él, que hacía yo por la noche un programa suave de música melódica, versos, llamado La Hora de las Tarántulas. Sí. Estaba en el control Pepe Chapín, y esto y una voz desde abajo. Él se asoma y mi padre le dice: dile a mi hijo que yo subo para arriba, va a bajar la escalera como las tarántulas, de una en una. Y te era, porque él tiene la costumbre de que yo le llevara las cartas al correo y no quería que se me hiciera tarde. Bueno, vosotros... Bueno, tu cuñado hay que resaltar también que fue una clave importante en la emisora. Tenía también una voz muy bonita, sí, y también hacía unos programas preciosos, ¿sabes? Y él dice que la tartamudez se le curó en la radio. Sí, se le curó. Tenía una... Sí. Además, la dominaba perfectamente, ¿sabes? Además que tenía una voz muy bonita, tenía un timbre de voz, me imagino que la seguiría teniendo. Tenía un timbre de voz muy bonito, muy bonito. Yo he anotado aquí algunas de las personas, bueno, que ya no están entre nosotros, la gente además, algunos, la mayoría, pues han muerto jóvenes. Estaba Augusto Puche, estaba el Chapín, estaba el Droguero, estaba el Pirino, que también es un personaje muy importante. Sí, muy importante fue. Bueno, José María Peñaranda, que fue el creador de todo, fue un sacerdote que fue el que movió el motor de la radio. Estaba Maruja, estaba Pepe Ranati, también el tema deportivo, estaba Jabeque en la infraestructura, estaba Monica, estaba el Lara, estaba Domingo Barral, estaba Cacales, estaba Pepe Luis del Sereno, bueno, y también estaba, que vive todavía, Pedro Augusto, que aún vive, Pepe Luis, que también vive todavía, bueno, Pepe de la Úrsula, que también vive. Sí. Bueno, yo creo que formabais ahí, como lo habéis dicho, no un conjunto, sino una familia. Una familia grande y además extraordinaria. Había un crío también, bueno, un crío que hacía como de botones. Sí. Se llamaba Antonio. Sí. Y vivía por frente de la Gran Vía del bar, Gran Vía. Sí. Allí vivía ese que entonces era un zagal. Antonio de la Ramona. Sí, su madre se llamaba Ramona, que no tenía padre. Recuerdo que en la programación, por la mañana la abríamos, ¿Cómo empezaba la programación? La programación empezaba: Radio Barán, la voz del Valle, bajo la vocación de Nuestra Señora María del Oro, da comienzo a la programación del día correspondiente. Hoy se celebran los santos fulano y fulano. Y para más obligarlo a la celebración, Radio Barán le dedica esta melodía. Entonces ponía eso. A continuación, ya no recuerdo, desde las 10 que abríamos y seguíamos ese programa, lo que hacíamos hasta las 12. A las 12 sí que había un programa que se llamaba Tertulia Musical. Era en la cual personas, compañeros, amigos, grupos, se ponían un nombre ficticio. Y con ese nombre ficticio escribían. Entonces, habían ciertas personas, por ejemplo, yo era uno de los que escribía, que no iba a decir el nombre que me puse, que la gente se intrigaba. De Cieza escribían las chicas de la Vespa. Me acuerdo que de Cieza eran las chicas de la Vespa. Había una persona que sí, al final pudimos dar con él, que se llamaba El Iluso. El Iluso, eso te iba a decir. El Iluso. Aquel escribía, pero escribía cartas, ¿cómo te diría yo, Pepe? Cartas, es que no me sale la palabra ahora. Técnica, en palabras técnicas, eso. Relataba versos y todo. Y claro, las demás cartas eran: yo saludo a fulano, para que no me conozca, me deja de conocer, si sabe quién soy y quién no soy. Pero aquí eran cartas serias y cartas. Al final pudimos dar con la persona que era, que por cierto ya está muerto. La persona que era ya está muerta. También estaba un grupo que se llamaba Los Siete Magníficos. Sí, a esos Siete Magníficos nada más le gustaban las canciones de Antonio Machín. Cuando leíamos la carta a los Siete Magníficos había que preparar la canción de Antonio Machín. Bueno, toda esa aventura que empieza en el 61 termina el 20 de julio de 1966. Acaba la Radio Barán. Sí. ¿Qué pozos os quedó vosotros ese día cuando termina la A nosotros, por lo menos personalmente, yo te puedo decir que a mí me quedó un vacío grandísimo. Grandísimo. Porque yo esas 2 horas que pasaba a mediodía y esas 3 horas que pasaba por la tarde, de 6 a 9, yo qué sé, para mí era decir me voy y para estar en un rato. Había tardes que a las 6 posiblemente la que le tocara de ir no había llegado. Y entonces pues pasábamos toda la tarde poniendo música.
Relativamente a esa hora, la cubría mi amiga Mari Carmen, que la tengo aquí a la izquierda, leyendo poesía. Leía poesía, que yo creo que no ha perdido la costumbre de leer y leer la poesía, lo sabe. Entonces ella leyendo y debajo de ella una sintonía suave, de música suave, la gente le gustaba muchísimo. A continuación, hasta las 9, que teníamos otra vez la lista de discos dedicados, o se ponía música o había algún programa especial, y a las 10 cerrábamos. A las 10 cerrábamos con Hasta Mañana y el himno nacional. Allí nos poníamos todos firmes con el himno nacional. Cuando terminó ese día, Mari Carmen, el día después del 21 de julio, y así en la radio, Abarán, Pues como cuando se te muere alguien, la verdad. Se murió una ilusión, porque mi vocación hubiera sido esa, ser locutora. De hecho, Paco Caravaca, que estaba en Radio Juventud de Murcia, vino a buscarme para que me fuera a Murcia. Pero yo era hija única, de madre viuda, y no pudo ser. Pero esa era mi auténtica vocación. Yo cuando oigo hablar en la radio a Luis del Olmo, oigo de hablar en la radio a esas personas que tienen esa dicción tan bonita y tienen esa verborrea, esa facilidad de palabra y de expresión, a mí me encanta. Esa fue mi frustración, el no poder ser locutora, ¿sabes? Pero bueno, fue como todo en la vida pasa y todo se cura, pues hubo su tiempo, pero yo a la hora que me tenía que ir, porque íbamos turnándonos cada 4 horas, una iba por la mañana, otra a mediodía y otra por la noche, y no era siempre fijo, sino que rotábamos. Pues lo echaba muchísimo de menos, y luego ya pues se fue curando, pero esa espina la tengo clavada, sí. Y ser hija única es lo peor del mundo. Es verdad. Se me ha olvidado, Marta, perdona, no te dejo hablar porque ahora te toca a ti. Se me ha olvidado nombrar a Encarnita. Ah, Encarnita. La sobrina, la sobrina la mujer de Higinio. Sí, la mujer de Higinio. Ahí, ahora, porque me ha venido a la memoria que ella sí hacía desde las 10 de la mañana hasta la 1 de mediodía. Ella hacía ese turno. Por la tarde, no me acuerdo quién entraba. No, yo entraba ya al final de la... Tú entrabas a la 1, Pero no, pero por la tarde repetía también. No, pero yo entraba, ella estaba un rato solo. A la 1 estaba un rato solo. Porque después de las noticias entraba yo. Y yo Pero ya ella después, hacía los discos dedicados a mediodía. yo después ¿sabes? cerraba. Sí, tú cerrabas por la noche conmigo. Ella hacía de una a 2 y media, hacía los discos dedicados o mientras hubieran discos dedicados. Sí. Y entonces a las 3 bajaba. De las 3 a las 5 o las 6 que llegaba Mari Carmen. Y Mari Carmen estaba hasta la hora de los... Juan entraba a las 8 y media. Y ya a las 9 hacíamos otra vez los discos dedicados. Esa obra la hacía yo. De 3 a 5. Sí. Y el droguero hacía marco deportivo, a las 8 y media, lo Claro. hacía, marco deportivo. Cuando yo estuve lo hacía Pepe Lanati. Yo hacía concha lírica. Sí, Yo hacía Concha Lírica. Yo me acuerdo que la zarzuela la poníamos una vez a la semana y la poníamos a las 12 de mediodía. Me parece que era los domingos. Juan, ¿a ti qué se te quedó del Pues hombre, a mí del me emisor? destrozó también, pero yo, por ejemplo, he seguido sin darme cuenta y sin buscarlo ni comprarlo ni nada, porque he seguido, yo he estado presentando Colaborado en todas las presentaciones. en todas las presentaciones, he estado en todos sitios metida y principalmente, mira, te voy a contar una anécdota, estando en estado de mis mellizos, que ya está a punto de parir, resulta que en mi casa he grabado con Pegamoide, ha ido montones de veces a que grabara programas, es decir, que yo no me he desligado nunca de la radio y me ha encantado. He tenido también el apoyo de mi familia, de mi marido, que me ha dejado libre siempre en todos los aspectos, ¿sabes? Y yo me he sentido muy a gusto. El Ahora micrófono, no has dejado el micrófono. yo nunca, Has procurado jamás. no dejar el micrófono. Es Y que el espero no micrófono- dejarlo, El micrófono engancha. aunque sea de vez en cuando, espero no dejarlo, porque es el gusanillo ese que no te deja vivir. Yo estoy en un teatro y están presentando lo que yo presentaba y algunas veces me tengo que salir, Pepe, es que no puedo, es que no puedo, ¿sabes? Luego también hay alguien que dice, ay, mira, si estuviera o tal, y entonces te meten más El gusanillo. más gusanillo todavía. De todas formas, eran unos tiempos que nuestra juventud, aquello nos llenó. Y nos llenó de satisfacción y de tanta alegría, con algunas pesadumbres que otras. Sí. Que tú no eras de color de rosa. Pero principalmente ¿sabes? por eso. Entonces, Hay que decirlo. Hombre, entonces, aquello, claro, y a mí no se me ha olvidado en la vida de la emisora Radio Barra, La Voz del Valle, no se me ha olvidado. El otro día pasé por allí andando y miré la puerta y digo, ay señor, ¿quién tuviera fuerza para subir hasta arriba? También hacíamos
también hacíamos nosotros, entonces era muy popular la novela, la radionovela. Sí. Y nosotros éramos los que lo hacíamos. ¿Cómo se llamaba? Grabamos La cabaña del tío. La cabaña del tío. Y otra, no sé qué, Teresa, Teresín y Petín, algo de eso que le escribió también. Matilde Perico y Periquín. Matilde Perico y Periquín. Eso que la era. escribió tu cuñado Pepe Luis, ¿sabes? Sí, que lo dijimos en una de las reuniones o de las representaciones que hicimos. Que por cierto, la novela se la llevaron a Radio Juventud de Murcia. La pasaron por Radio Juventud de Murcia. Era un magnetofón grandísimo, con unos rollos enormes. Y se la llevaron a Radio Juventud, la pasaron por Radio Juventud. Resulta que en aquellos tiempos nosotros teníamos al subir la escalera, a mano derecha, un salón grandísimo. Y a continuación teníamos como una habitación que estaba partiendo, era donde estaba el locutorio, que tenía doble vista y su puerta, y fuera teníamos donde estaban los discos y donde teníamos la discoteca con los discos. Y la oficina, que estaban también. La oficina estaba a la parte afuera, había que pasar por la oficina para entrar a lo nuestro. Sí. Entonces resulta que, claro, el locutorio no tenía ventana a la calle, el locutorio era allí todo totalmente enclaustrado. ¿Cómo tiene que ser? Pues claro, cuando había algo, la locutora leía el disco, ¿dónde se iba a la ventana con el que ponía los discos? A ver lo que pasaba en la plaza. Sí, claro. Eso sabía perfectamente la vida de toda la plaza vieja. Claro. Y cuando ponían la zarzuela hacíamos punto. Punto. Siempre estábamos haciendo algo. O leyendo o cualquier Cuando había algo de música que era tiempo largo, por ejemplo, 20 minutos, como puede durar una zarzuela, un cuarto de hora, ellas con las manos solas no estaban. Con las manos quietas no estaban. No. Sobre todo esta pájara que te ponía que mirar. Siempre está haciendo manuales. Pero la verdad es que el locutorio era muy pequeñico. Pues el locutorio era para dos personas, una detrás de otra. Sí. Era grande para haber 4 personas pegadas al cristal, pero detrás no. Detrás se podían poner. Detrás se podían. Tenemos fotos. Hay fotos que están. Claro que estamos todos juntos en el locutorio, pero de pie. Hombre, de pie, claro. Se podían sentar las de delante, pero los de detrás ya era para 2 personas, para hablar 2 personas, 2 micrófonos. Yo tengo que decir que hoy estamos recordando aquí vivencias que de juventud lo pasábamos fabuloso. Ya con las chacas que tenemos ya todos. Bueno, porque yo creo que todos pasamos de los 70. ¿Lo sabes? Bueno, pero 70. Una cosa es la edad cronológica. Marta, no me busques la lengua. Otra cosa es la edad mental, que no llegáis ni mucho menos a la lenta. Bueno, hemos pasado un rato muy agradable recordar es volver a vivir. Se dice siempre, y es verdad que habéis vuelto a vivir aquellos años del 61 al 66, donde fuisteis felices con la radio y que, bueno, el sabor de recuerdo también es bonito tenerlo. Y fuisteis más que un locutor, una familia, unos compañeros que disteis al pueblo entretenimiento, formación, información, consuelo también en momentos delicados, alegría también, y yo creo que es de agradecer, por lo menos este gesto con vosotros, que lo merecéis más que de sobra. Vamos a terminar oyendo a Pepín Parra con ese paso doble a Barán, que también lo hizo con tanto cariño para nuestro pueblo. Y montañas está mi pueblo Abarán, pueblo que en el mundo entero se le conoce el primero por su fama de exportar. Más que pueblo eres villa, eres una maravilla de belleza natural. Y si llega un forastero se le trata con esmero, pues así es Abarán. Abarán, tus mujeres son hermosas, igual que las mariposas que se perfuman de azar. Abarán, tierra de luz y colores, donde la fruta se mezcla de distinta variedad. Abarán, son sus fiestas las mejores, le da adoración al niño que no se puede igualar. Y si la fruta se exporta, aquí el trabajo no puede faltar.
tiene solera, desde el parque hasta la era, desde la olla al jarral. Tiene una plaza de toros que vienen de toda España, grandes toreros a triunfar. En el altar de la ermita están los santos patronos, San Cosme y San Damián. Y está la Virgen del Oro dentro de su santuario rezando por Abarán. Abarán, tus mujeres son hermosas, igual que las mariposas que se perfuman de azar. Abarán, tierra de luz y colores, donde la fruta se mezcla de distinta variedad. Abarán, son sus fiestas las mejores, le da adoración al niño que no se puede igualar. Y si la fruta se exporta, aquí el trabajo no puede faltar. Y todos cantan en fiesta, estando contentos, que viva Abarán. Abarán, tus mujeres son hermosas, igual que las mariposas que se perfuman de azar. Abarán, tierra de luz y colores, donde la fruta se mezcla de distinta variedad. Abarán, son sus fiestas las mejores, le da adoración al niño que no se puede igualar. Y si la fruta se exporta, aquí el trabajo no puede faltar. Y todos cantan en fiesta,